En esta lección vamos a estudiar el manejo básico de la pantalla y el teclado, pero lo vamos a ver de un modo diferente a como lo estudiamos el semestre pasado en organización. Los temas que vamos a estudiar hoy es la estrategia de entrada y salida que vamos a utilizar actualmente, el concepto de software interrupt y cómo este afecta la estructura del programa que vamos a trabajar a partir de este momento. La estructura se refiere más que todo a directivas y cómo vamos a salir del sistema operativo y las instrucciones para el ensamblado. Por último, vamos a revisar dos ejemplos, uno de despliegue de pantalla y otro de lectura desde el teclado con esta nueva entrada y salida básica. Recordemos entonces que vimos el semestre pasado. Cuando vimos la entrada y salida a bajo nivel, vimos que hay tres formas de realizar este proceso. Uno de ellos es la entrada y salida programada y se llama polling, donde constantemente se estaba preguntando si había o no una entrada o salida. La otra forma era el acceso directo de memoria, donde el dispositivo de entrada o salida tenía un espacio en memoria, por ejemplo, digamos aquí se escriben datos para el teclado. Y la tercera forma son las interrupciones, donde el periférico hace detener la tarea. Por ejemplo, si uno tiene aquí una tecla y la presiona, imagínense que este es un dedo, se presiona la tecla, entonces esa presión de tecla interrumpe lo que esté haciendo en ese momento el procesador. Revisemos entonces cómo estuvimos trabajando. En el curso del semestre pasado manejamos programación mixta, ARM con lenguaje C, porque utilizamos todas las funciones de entrada y salida de C, printf y scanf. Si se recuerdan bien, las llamábamos con un branch and link, el printf y el scanf, y programábamos en los registros R0 hasta R3, programábamos las entradas. Ahora vamos a cambiar esta modalidad para entrada, porque vamos a hacer una programación exclusiva de ARM, ya no va a haber programación mixta. Lo vamos a manejar de dos formas, primero por interrupciones, como primer punto, y segundo como acceso directo a memoria. Esta de acceso directo a memoria se va a ver cuando ya estemos utilizando la parte gráfica, más que todo para pintar sobre el monitor, vamos a usar el DMA. Entonces, con interrupciones vamos a tener que utilizar una instrucción que se llama software interrupt. ¿Qué es el software interrupt? Es una forma de interrumpir el flujo del programa actual. Lo que hace es que si van las líneas de código aquí y encuentra un software interrupt, se atiende. Se atiende y va al sistema operativo. O sea, el software interrupt es atendido por el sistema operativo. Por eso también se conoce como un system call, que es llamada al sistema. Porque el sistema ya tiene rutinas definidas y esas rutinas son las que vamos a acceder, solo que hay que saber muy bien cómo poder accederlas. Lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos un proceso de usuario que es nuestro programa, el programa está corriendo y de repente entra una interrupción por software, un SWI. Esto hace que se llame al sistema y lo que vemos aquí, kernel, es parte del sistema operativo, atiende esta interrupción. Cuando ya termina de atender la interrupción, se retorna y continúa el proceso del usuario. Y de esta forma entonces podemos tener interrupciones por software. Con esta nueva modalidad de
entrada y salida básica, la estructura del programa va a cambiar un poco. Revisemos estos conceptos y miremos la estructura que ha cambiado aquí. Tenemos que tener una etiqueta .global de inicio. Le vamos a indicar dónde arranca nuestro programa. Y este nombre lo tenemos que conservar, el de _start. Las instrucciones de datos, estas siguen siendo igual, la directiva de inicio de datos es la misma, la forma como se definen datos es la misma y donde inicia el código es igual. Al comenzar el programa, que sería en este punto que estoy señalando, vamos a tener aquí instrucciones de cualquier cosa que necesitemos hacer. En este punto no es necesario tener aquella instrucción que teníamos antes del SMDT, algo así con el SP. Esta ya no es necesario tenerla. Y las de salida se van a reducir a dos instrucciones. Una instrucción donde le indicamos en el R7 que vamos a hacer la salida del sistema operativo y aquí estamos invocando en este punto la interrupción por software con el parámetro 0. Por el momento lo vamos a hacer de esta manera. El proceso de ensamblado también cambia con esta nueva estructura de ARM puro. Recordemos cómo ensamblábamos antes. Antes utilizábamos el GCC, que en realidad es el compilador de C, porque usábamos programación mixta, pero ahora ya vamos a utilizar el programa traductor de ensamblador que se llama AS. Utilizamos estas otras indicaciones y en este punto tenemos el nombre de nuestro programa fuente.s y le damos el nombre que le queremos dar al programa objeto. En este paso hacemos el enlace o el link del programa. Recordemos, este es el fuente y este es el objeto, que es el que se genera con las instrucciones en lenguaje de máquina. Entonces aquí toma el objeto y genera un ejecutable, que es ejecutar. Y ejecutamos por medio de la instrucción punto diagonal con este nombre ejecutable que acabamos de generar. Ya con estas instrucciones ya podemos pasar al primer ejemplo, despliegue en pantalla. El despliegue en pantalla lo vamos a hacer con una cadena y si ustedes pueden ver aquí estamos trabajando con el primer programa que siempre se hace, que es el Hello World. Este programa despliega en pantalla la cadena, es una cadena apuntada por R1, la cadena es ASCII Z. Y antes de mandar a imprimir la cadena debemos de programar varios registros. En este primero estamos programando el registro R7. Le estamos colocando un valor 4, que quiere decir, estamos llamando la subrutina write para interrupciones de software. Después estamos programando en R0 el valor 1, que quiere decir al monitor. En R2 estamos diciéndole la longitud de la cadena, 12 caracteres, puesto que hay que considerar el enter. Y por último en R1 estamos programando la dirección de la cadena que queremos desplegar. Estamos apuntando a la cadena, no estamos cargándola directamente, o sea, sabe dónde empieza. Y aquí hacemos el llamado a la interrupción por software. En este momento se imprime la cadena en el monitor. Este programa solo tiene esa funcionalidad y por eso después solo sale al sistema operativo y termina. Y con esto ya podemos imprimir cadenas y caracteres. Si quisiéramos imprimir caracteres, un carácter, lo único que tendríamos que hacer aquí es cambiar este 12 por 1. Y le decimos imprima solo un carácter.
lectura. Solo va a hacer la observación que aquí no es despliega, sino lee desde el teclado. La lectura desde el teclado es bastante similar. Miremos aquí las diferencias. Estamos programando en R7 un 3 porque vamos a llamar a read. Estamos programando en R0 un 0 para decirle que es desde el teclado, y en R2 un 11 que es el espacio que estoy dejando para lo que voy a leer. Aquí pongo 10 caracteres y aquí pongo 11. Esta diferencia es porque al ingresar yo doy un enter y ese enter tengo que tomarlo en cuenta. Y aquí apunto la etiqueta donde guardo la cadena y llamo a la interrupción. En este momento entonces ya se lee el dato y apunto, como estoy apuntando esta cadena, aquí se van a guardar los caracteres que ingresé. Posteriormente salgo del sistema operativo y termina mi programa. En el material de estudio de Blackboard ustedes pueden ver los ejemplos completos para imprimir cadenas, leer cadenas, y un ejemplo que fue tomado del capítulo 3 de Clemens en la sección 9-10, donde se puede guardar en R1 un número en hexadecimal, por ejemplo FF, y lo muestra en pantalla. Entonces, en clase vamos a revisar estos ejemplos. Yo les invito a que los bajen, los ejecuten en su QEMU o en su Raspberry para ver cómo funcionan, para darle la asignación del siguiente laboratorio. Próximamente estará en biblioteca, puede ser que ya esté en biblioteca y nos va a ser de bastante utilidad para trabajar este semestre. Gracias.